No fue el fin del mundo lo que vi primero, fue el cansancio del mundo. Cuando comencé a escribir estas palabras, el cielo no se abrió, ni la tierra tembló. El sol salió como siempre sobre el mar. Las olas golpearon las rocas de Patmos con la misma paciencia de todos los días, y el Imperio Romano siguió creyéndose eterno. Pero yo sabía que algo se estaba quebrando. Yo, Juan, no escribo desde un templo ni desde una ciudad poderosa. Escribo desde el exilio, desde una isla pequeña, árida, olvidada por casi todos, pero demasiado vigilada para alguien como yo. He sido enviado aquí no por un crimen, sino por una fe, por negarme a llamar Dios a un hombre, por seguir creyendo que hay un reino que no se construye con espadas. El mundo en el que vivo está unido como nunca antes. Caminos de piedra cruzan continentes. Barcos llenos de mercancías surcan mares, y las leyes de Roma alcanzan lugares que jamás soñaron con ser romanos. Todo parece ordenado, todo parece fuerte, pero ese orden se sostiene con miedo. El emperador no gobierna solo con decretos, gobierna con símbolos, con imágenes, con adoración obligatoria. Su rostro está en las monedas que pasan de mano en mano, su nombre es pronunciado en los templos, su autoridad no se discute, se venera, y yo he visto lo que ocurre cuando alguien se niega a hacerlo. He visto hermanos arrestados en la noche, he visto hogares vacíos al amanecer, he escuchado relatos de cuerpos entregados al espectáculo no porque fueran criminales, sino porque se negaron a quemar incienso ante una estatua. En este mundo, creer en un solo Señor es un acto peligroso. Por eso muchos viven escondidos, se reúnen en silencio, oran en voz baja. No buscan llamar la atención, solo sobrevivir sin traicionar lo que creen. No tienen armas, no tienen poder, solo tienen esperanza, y esa esperanza es vista como una amenaza. Yo no escribo estas palabras para predecir fechas, ni para asustar a los débiles. Escribo porque sé que el miedo puede apagar la fe si no se le pone nombre. Escribo porque los símbolos pueden decir lo que la lengua no puede pronunciar sin condena. Escribo porque cuando la verdad se disfraza de visión, puede viajar más lejos y sobrevivir más tiempo. Lo que llamarán Apocalipsis no es un anuncio del fin del mundo, es una revelación, un velo que se levanta para mostrar que el poder que parece invencible no lo es, que los tronos humanos tiemblan aunque aparenten firmeza, que la historia no pertenece al imperio, sino a aquel que no necesita legiones. Mientras Roma cree gobernar el tiempo, yo escribo para recordar que el tiempo no le pertenece. Mientras el mundo parece estable por fuera, yo doy testimonio de las grietas que crecen por dentro. Estoy solo en esta isla, pero no estoy abandonado. Y mientras el viento sopla desde el mar y la noche cae lentamente, comienzo a escribir no con prisa, sino con certeza, porque lo que está por caer ya empezó a resquebrajarse. Desde esta isla puedo escuchar el mundo como si fuera un rumor constante. No lo veo con mis ojos, pero lo siento en las historias que llegan en barcos, en los rostros de quienes pasan por aquí custodiados, en el modo en que los soldados pronuncian el nombre de Roma como si fuera una palabra sagrada. Roma, siempre Roma. El imperio es como una gran bestia tranquila que parece dormir, pero que no deja de respirar. Su aliento son las carreteras, los impuestos, las leyes y las legiones. Todo está conectado por su voluntad. Las ciudades se levantan con teatros y columnas. Los mercados se llenan de especias, telas, metales, vino. La gente compra, vende, discute, ríe y por momentos se convence de que vive en paz. La llaman la paz romana. Pero yo he aprendido que esa paz no es silencio, es obediencia. En muchos lugares, el orden se mantiene porque el castigo es rápido y público. Si alguien se rebela, no lo esconden, lo exhiben. Roma no solo quiere vencer,
Quiere que todos aprendan a no intentarlo jamás. La crueldad, cuando es teatro, se vuelve lección. Y esa lección corre de boca en boca, más veloz que cualquier mensajero. He oído hablar de anfiteatros, donde la multitud grita como si celebrara una fiesta. Allí el sufrimiento es entretenimiento y la muerte es espectáculo. He oído de esclavos obligados a pelear, de condenados entregados a fieras, de hombres y mujeres arrastrados por la arena, mientras los poderosos miran sin pestañear. Y no lo hacen porque sean monstruos, lo hacen porque se han acostumbrado, porque Roma les enseñó a mirar el dolor como parte del orden. El emperador, mientras tanto, se eleva como un sol artificial. Su imagen está en las monedas que pasan por las manos de los pobres y los ricos. Sus estatuas se alzan en plazas, sus decretos se leen en voz alta. Y lo más inquietante no es solo su autoridad, sino la forma en que exige algo que no pertenece a ningún hombre: adoración. En algunas ciudades, el humo de incienso sube cada día ante su figura. La gente lo hace con naturalidad, por miedo, por costumbre, por conveniencia. Para muchos es solo un gesto. Para Roma es una prueba, una marca invisible que dice: yo pertenezco al imperio. Y si alguien se niega, entonces deja de ser un ciudadano obediente, se convierte en sospechoso, en un enemigo del orden, en alguien que odia la paz, aunque solo esté defendiendo su conciencia. Por eso nuestra fe es vista como una grieta, porque no adoramos al emperador. No lo odiamos, pero tampoco lo reverenciamos. No porque queramos causar problemas, sino porque sabemos que el incienso es pequeño, pero la rendición que simboliza es inmensa. El poder entiende eso, por eso insiste, porque si logra que el corazón se incline, el resto se inclina solo. He pensado muchas veces en esto, en la manera silenciosa en que el mundo se acostumbra al miedo. No siempre llega en forma de golpe, a veces llega como rutina, como una fila en un templo, como una moneda con un rostro, como una palabra repetida hasta parecer verdad. Y así, Roma se vuelve no solo un imperio, sino una forma de pensar. Desde Patmos imagino las noches en las ciudades, las lámparas encendidas, los guardias vigilando, los hogares cerrados por dentro. Imagino a quienes desean ser fieles y a la vez sobrevivir. Imagino a madres que enseñan a sus hijos a hablar en voz baja, a ancianos que recuerdan tiempos menos vigilados, a jóvenes que sienten la tentación de ceder solo una vez para evitar problemas. El imperio no necesita perseguir a todos todo el tiempo. Le basta con que todos crean que puede hacerlo. Le basta con que el miedo esté en el aire, como humedad, como sombra. Le basta con que la obediencia parezca lo normal. Yo no escribo esto para odiar al mundo, sino para comprenderlo, para ver la raíz del terror detrás del brillo, para recordar que las columnas de mármol no sostienen la eternidad, sino solo la apariencia, porque incluso la piedra se quiebra, incluso los dioses de metal se oxidan, incluso los tronos más altos se caen. Y cuando un imperio se cree eterno, es cuando más cerca está de descubrir que no lo es. He conocido el miedo de cerca, no como un golpe repentino, sino como una presencia constante, silenciosa, que se sienta junto a uno y no se va. Ese miedo no siempre grita, a veces solo observa. Y he visto cómo ese mismo miedo ha aprendido a habitar en el corazón de los míos. Los cristianos no somos muchos. No tenemos templos visibles ni signos de poder. No vestimos de manera especial ni levantamos banderas. Si alguien nos mirara pasar por la calle, no sabría quiénes somos. Y así debe ser. Porque en este mundo la fe no se proclama en voz alta, se protege. Nos reunimos cuando cae la noche o antes de que amanezca. A veces en casas prestadas, a veces en lugares que huelen a tierra y humedad, a veces entre tumbas. No porque adoremos la muerte,
sino porque allí nadie espera encontrar vida. Las catacumbas nos han enseñado a orar con cuidado, a cantar sin alzar la voz, a escuchar más de lo que hablamos. No todos entienden por qué vivimos así. Algunos creen que es cobardía, otros piensan que exageramos el peligro. Pero yo he visto lo que ocurre cuando alguien es señalado. He visto cómo una palabra imprudente puede convertirse en acusación. Cómo un vecino puede denunciar a otro por miedo a ser denunciado primero. Cómo la sospecha se convierte en sentencia. Nos llaman ateos porque no adoramos a sus dioses. Nos llaman traidores porque no juramos lealtad al emperador como a un dios. Nos llaman enemigos del mundo porque creemos que este mundo no es lo último. Y sin embargo, somos nosotros quienes cuidamos de los enfermos cuando otros huyen. Somos nosotros quienes enterramos a los muertos olvidados. Somos nosotros quienes compartimos el pan incluso cuando escasea. La fe en este tiempo no es un adorno del alma, es una decisión que puede costarlo todo. Muchos hermanos han sido llevados ante tribunales, no para escuchar su defensa, sino para obligarlos a elegir. El gesto es sencillo, un poco de incienso. Unas palabras ante una estatua, una muestra pública de obediencia, nada más. Solo hazlo, dicen, y vuelve a casa. Y sin embargo, ese pequeño acto pesa más que cadenas, porque es el corazón el que queda atado. Algunos ceden, no los juzgo. El miedo puede ser más fuerte que el cuerpo. Otros resisten. Y he escuchado cómo sus nombres se pronuncian con desprecio antes de desaparecer de las listas, de los hogares, de la memoria pública. Roma no siempre necesita matar. A veces basta con borrar. He escrito estas cosas pensando en ellos, en los que se preguntan si vale la pena seguir, en los que sienten que el silencio de Dios es más pesado que la persecución, en los que se preguntan si su fe es demasiado pequeña para sobrevivir a un mundo tan grande y hostil. Por eso, cuando escribo, no lo hago como quien lanza una amenaza al mundo, sino como quien deja una luz encendida en una habitación oscura. Los símbolos que utilizo no son acertijos para curiosos, son refugios para perseguidos. Hablo de bestias, de tronos, de sellos y de juicios, porque así puedo decir lo que no se puede decir sin poner en peligro a quienes lean. El Apocalipsis no fue escrito para confundir, sino para proteger, para que los ojos del poder no entiendan del todo, pero los corazones cansados sí, para que quienes lo lean sepan que no están solos, que su sufrimiento no es invisible, que su resistencia no es inútil. Vivir ocultos no nos ha vuelto débiles, nos ha vuelto atentos. Hemos aprendido a escuchar pasos, a leer miradas, a distinguir el miedo del peligro real. Hemos aprendido que la fe no siempre se grita, a veces se susurra, y que ese susurro puede atravesar muros que los gritos no logran cruzar. Desde esta isla, pienso en ellos cada noche, en los que oran en silencio, en los que esperan, en los que dudan, y escribo para recordarles que el mundo que los persigue no es eterno, que la oscuridad que los rodea no es el final, que incluso cuando todo parece perdido, la historia sigue avanzando, en otra dirección. No fueron sueños lo que recibí, tampoco fueron historias inventadas para impresionar a nadie. Fueron visiones nacidas de la necesidad. Cuando el mundo se vuelve demasiado peligroso para decir la verdad en voz alta, la verdad aprende a hablar con símbolos. Y así me fue dada. No como un espectáculo, sino como un lenguaje nuevo, uno que pudiera viajar sin ser destruido, uno que pudiera esconderse a plena vista. Muchos creerán que escribí para anunciar el fin del mundo. Se equivocan. Yo escribí porque el mundo, tal como lo conocíamos, ya estaba mostrando sus grietas, porque el poder se había vuelto absoluto y la injusticia parecía invencible,
porque el miedo se había normalizado. Las visiones no buscan asustar, buscan despertar. Vi bestías, sí, pero no eran criaturas de pesadilla sin sentido, eran rostros conocidos, eran imperios que se creían eternos, eran sistemas que devoraban vidas mientras se llamaban a sí mismos orden. La bestia no es solo un monstruo, es el poder cuando olvida que es humano. Vi tronos elevados, brillantes, intimidantes, y comprendí que todo trono que exige adoración ya ha perdido su legitimidad. Porque ningún hombre debe ocupar el lugar de Dios. Ningún imperio merece el corazón humano. Vi sellos que se abrían uno a uno, y cada apertura revelaba algo que ya conocíamos bien: guerra, hambre, enfermedad, muerte. No eran castigos nuevos, eran los viejos dolores del mundo, esos que siempre acompañan a la ambición desmedida. Lo que las visiones hacían no era inventarlos, sino mostrar que no son eternos, que no tienen la última palabra. También vi trompetas, y su sonido no era solo juicio, era advertencia, como una voz que llama antes del derrumbe, como un eco que dice: todavía hay tiempo. Porque incluso el juicio, cuando viene de Dios, no es venganza ciega, sino verdad revelada. Y vi algo más, algo que sostuve con cuidado en mi corazón. Vi que el mal no reina para siempre, que aunque parezca ocupar todo el horizonte, su tiempo es limitado, que su poder tiene fecha de caducidad, aunque quienes lo ejercen no lo sepan. Escribí estas cosas para que quienes lean no confundan la fuerza con la verdad, para que no crean que el rugido del imperio es la voz final de la historia, para que entiendan que el sufrimiento no es señal de abandono, sino parte de una lucha más grande de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Los símbolos permiten que cada generación encuentre su reflejo, cada época cree reconocer a la bestia, cada poder se siente aludido, y eso no es un error, es la señal de que el mensaje sigue vivo. Porque mientras haya sistemas que oprimen, mientras haya tronos que exigen adoración, mientras haya miedo impuesto como ley, las visiones seguirán hablando. No escribí para que todos comprendieran todo. Escribí para que los cansados encontraran fuerza, para que los perseguidos encontraran sentido, para que quienes sienten que la historia va en contra, descubran que la historia no ha terminado. Desde Patmos, mientras el viento golpea la roca y la noche se alarga, comprendí que el verdadero poder no es el que domina, sino el que resiste sin convertirse en aquello que combate. Y eso fue lo que quise dejar por escrito: que las bestias caen, que los tronos se vacían, que la luz, aunque parezca débil, no se apaga. Y que incluso en el lenguaje velado de las visiones, la esperanza puede encontrar refugio. Mientras escribía, el mundo seguía girando sin detenerse a escuchar. Eso es lo más extraño del tiempo. Puede estar cargado de significado y aún así pasar desapercibido. Desde Patmos yo sentía el pulso lejano de tierras que nunca vería, de pueblos que no sabían nada de mis palabras, de imperios y reinos que continuaban su camino como si nada estuviera por revelarse. Roma creía ser el centro de todo, pero no lo era. Más allá de sus fronteras, el mundo vivía sus propias tensiones. En el lejano oriente he oído que grandes dinastías luchan contra rebeliones internas, que los gobernantes temen tanto a su propio pueblo como a los enemigos externos. El poder, allí como aquí, se sostiene con disciplina y miedo, aunque adopte otros nombres y otras vestiduras. En tierras de la India, los sabios enseñan caminos de desapego, buscando liberarse del sufrimiento del mundo. Hablan de ciclos, de renacimientos, de la ilusión del poder. No conocen a Roma como la conocemos nosotros, pero sienten el mismo cansancio del alma humana que siempre vuelve a dominar y ser dominada. En África, reinos antiguos comercian oro, sal y conocimiento. Las caravanas cruzan desiertos guiadas por estrellas, llevando historias que no aparecen en los decretos imperiales. Allí también hay reyes que se creen eternos y pueblos que saben que no lo son.
En Europa, más allá de las ciudades romanas, tribus observan al imperio con una mezcla de temor y resentimiento. Aprenden sus tácticas, sus debilidades, esperan su momento. Roma los llama bárbaros, pero yo sé que el imperio también será llamado así algún día, cuando otros escriban la historia. Y mientras todo eso ocurre, nadie presta atención a una isla pequeña, ni a un anciano exiliado, ni a un manuscrito escrito con símbolos. Nadie imagina que estas palabras cruzarán mares y siglos. Nadie sospecha que el poder que hoy parece indestructible será un recuerdo estudiado, discutido, cuestionado. Eso me da una extraña paz, porque comprendo que la verdad no necesita ser escuchada de inmediato para ser verdadera. Puede esperar, puede viajar despacio, puede esconderse en pergaminos, en susurros, en comunidades pequeñas que apenas sobreviven. El mundo ignora lo que escribo porque el mundo siempre ignora aquello que no puede usar. Mis palabras no prometen victorias militares ni riquezas inmediatas. No ofrecen control, sino esperanza. Y la esperanza no interesa a los imperios, porque no se puede poseer. Yo escribo sabiendo que muchos no entenderán, que otros se burlarán, que algunos usarán mis visiones para alimentar su miedo en lugar de su fe. Pero también escribo sabiendo que en cada generación habrá alguien que lea estas líneas en medio de su propia noche y sienta que no está solo. Ese lector no necesita conocer Patmos ni Roma. Solo necesita reconocer el cansancio del mundo, la presión del poder, la sensación de que algo no encaja. Y entonces comprenderá que estas palabras no fueron escritas para un solo tiempo, sino para todos los tiempos en que el miedo intenta gobernar. El mundo continúa, distraído, confiado en su fuerza. Yo, desde esta isla, dejo constancia de algo distinto, que la historia no avanza solo por la voluntad de los poderosos, sino también por la fidelidad silenciosa de quienes resisten sin espada. Y aunque nadie lo sepa aún, aunque el imperio siga en pie y los templos sigan llenos, sé que algún día Roma será polvo, y estas palabras seguirán vivas. No porque anuncien el fin del mundo, sino porque recuerdan que ningún mundo injusto es el final. Ahora que he escrito, el silencio vuelve a rodearme. La isla sigue siendo la misma. El mar no ha cambiado su ritmo. El imperio continúa con sus decretos y sus desfiles. Nada parece distinto. Y sin embargo, todo lo está. He dejado estas palabras como quien deja una lámpara encendida en una casa que quizá nunca vuelva a habitar. No sé quién las leerá primero. No sé cuántas manos las tocarán, cuántos ojos las recorrerán con cansancio, con miedo, con esperanza. Pero sé por qué las escribí. No las escribí para anunciar fechas ni para describir catástrofes futuras con precisión. Las escribí porque vi cómo el mundo se acostumbra al dolor cuando el poder se vuelve absoluto. Porque vi cómo los hombres llaman paz a la obediencia forzada y orden a la injusticia bien organizada. Porque vi cómo la fe puede apagarse lentamente, no por un golpe, sino por el desgaste del miedo. También vi algo más. Vi que todo imperio que se cree eterno empieza a morir el día que exige adoración. Que toda fuerza que necesita ser venerada ya ha perdido su alma. Que todo poder que se sostiene únicamente por el temor está más cerca de su fin de lo que imagina. Roma no lo sabe todavía. Los emperadores no lo sospechan. Las estatuas siguen en pie, los templos siguen llenos, los ejércitos siguen marchando. Pero yo he aprendido que la historia no se decide en los desfiles, sino en los corazones que se niegan a rendirse por dentro. Mis visiones no fueron un escape del mundo, sino una manera de mirarlo con claridad, de levantar el velo y mostrar que detrás del rugido hay fragilidad, que detrás del brillo hay óxido, que detrás del miedo hay un límite que el mal no puede cruzar.
He escrito para los cansados, para los perseguidos, para los que sienten que el mundo se ha vuelto demasiado pesado, para los que se preguntan si vale la pena seguir siendo fieles cuando todo parece ir en contra. A ellos les digo, con la calma que me ha sido concedida, el mal no reina para siempre. Caen los tronos, se vacían los palacios, se derrumban los imperios. Lo he visto, no con mis ojos, sino con la certeza que solo llega cuando uno entiende el sentido del tiempo. Lo que permanece no es el poder, sino la verdad. No es la violencia, sino la esperanza. No es el miedo, sino la fidelidad silenciosa de quienes resisten sin odio. Si estas palabras llegan a ti en una noche larga, cuando el mundo parece oscuro y confuso, no las leas como una amenaza. Léelas como un recordatorio. No estás solo, no estás olvidado. La historia no ha terminado, aunque así lo parezca. Yo, Juan, escribí desde una isla olvidada. Roma creyó haberme silenciado, pero el silencio, a veces, es el mejor lugar para que la verdad aprenda a durar. Y cuando todo pase, porque todo pasa, no quedarán las estatuas, ni los decretos, ni los nombres de los poderosos. Quedará lo que siempre ha quedado, la luz que no se apagó, incluso cuando el mundo parecía perdido. Esa luz es la que aún te acompaña. Si el video te gustó, por favor no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Hasta la próxima.